Yo tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con este informe, con los informes de la Cámara de Cuentas, que han tomado un curso al cual nosotros le hemos estado dando seguimiento desde el primer día. Muchas de las cosas han tenido necesaria e indefectiblemente que hacerse, como las hemos sugerido. ¿Pero por qué? ¿Porque somos inventores? No. Porque en la frialdad, al no ser parte del problema, lo vemos desde el punto de vista legal y en la tranquilidad. Y hemos sugerido lo que hay que hacer a favor o en contra. ¿Qué sucede ahora? ¿Por dónde va el tema? Bueno, pues se dio a conocer un informe, o se tiene previsto dar a conocer, ahora ya se conoció el informe, en el que, según esa comisión que presentó el informe, hay unas 11 violaciones o 13 violaciones sobre irregularidades cometidas que podrían llevar, que llevan, según ellos, a que sea necesario obligatorio un juicio político. Yo creo que el juicio político hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacer un juicio político? Bueno, porque ha habido violaciones y hay que despejar de la cabeza de la gente que un juicio político necesariamente implica que se van para su casa. No. Un juicio político significa que, de conformidad con el grado de culpabilidad de cada uno de ellos, tendrán que asumir su responsabilidad. Probablemente las violaciones de uno sean tan grandes que haya que quitarlos de ahí, pero probablemente las de otros no sean tan graves y conlleva una amonestación verbal, una suspensión económica o cualquiera de las amonestaciones que establece la ley, que las va clasificando la propia ley desde amonestaciones simples hasta muy graves. La muy grave es la expulsión. Pero hay algo que me llama la atención de una manera poderosa, y es que 5 diputados que son parte de esa misma comisión se oponen y han hecho un contrainforme o un informe disidente al que ha presentado la comisión que ha sido designada para esos fines. Ellos se oponen porque, según ellos, los del informe disidente, en el informe de la comisión hay temas que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, dicen ellos que no se tomó en cuenta qué se hizo con 11 de las auditorías que ellos detectaron que habían tenido algún tipo de irregularidad. Y yo digo, eso no es una razón suficiente como para que no se vaya a juicio de fondo, no se vaya a juicio político. ¿Por qué? Porque si hay 12 condiciones, 13 condiciones que mandan a juicio de fondo, más una condición que es la que ellos alegan, que se ocultaron las auditorías, son 14 condiciones para ir a juicio de fondo. ¿Cuál es el problema de como quiera ir a juicio de fondo? Si las condiciones 13 que hay ahí, ellas son suficientes como para que todos tengan que salir a partir de lo que conocemos de manera pública, más la que ustedes traen, que es la 14, que también sería una condición suficiente como para que sean expulsados, ¿por qué no permitir que, aun cuando no se haya asumido eso que ustedes dicen, ir a juicio de fondo? Yo creo que esa comisión disidente lo que tiene que hacer es fijar posición pública sobre esas auditorías que, según ellos, fueron dejadas fuera. El PRM tiene una rueda de prensa según hoy. ellos fueron dejadas fuera porque, según ellos, esas auditorías tienen elementos que podrían comprometer la responsabilidad penal de esos señores. La obligación de ellos es decir cuáles auditorías son a las que ellos se refieren. Decir dónde, según ellos, están esas auditorías, porque esas auditorías están en algún lugar. Esas auditorías no volaron. Y ellos decir que esas auditorías que ellos alegan que fueron dejadas fuera tienen elementos que podrían comprometer la responsabilidad penal de los indilgados, equivale a decir y admitir que ellos vieron la auditoría, que leyeron la auditoría y que, consecuentemente, como la vieron y la leyeron, pueden tener ese elemento de juicio para suponer que podrían devenir en proceso penal. Entonces, esas auditorías que conllevan a procesos penales equivale a haberlas visto
haberlas oído y admitir que existen. Si no se la quieren asumir de manera pública, ejemplar, valiente, digan de qué esa auditoría se trata. ¿Cuáles son esas auditorías que ha ocultado el Partido Revolucionario Moderno, como ustedes dicen que es el que está ocultando? ¿Cuáles son esas auditorías que comprometen la responsabilidad de los miembros de la Cámara de Cuentas? En tanto y en cuanto ustedes no puedan demostrar eso, sencillamente se puede ver todo esto como un boicot a un proceso de un juicio político que con los que ustedes dicen o sin los elementos que ustedes dicen, como quiera lleva al mismo juicio político.